Bienvenidos queridos estudiantes, les habla la profesora Ana Villegas Santander. Espero que se encuentren muy bien junto a su familia, sean responsables, cuídense y protejan a sus seres queridos. Además, no se olviden de aplicar sus conocimientos químicos en la elaboración de soluciones desinfectantes, ya para que la puedan ejecutar en su hogar. Y recuerden que esta ciencia, ¿cierto?, tiene un tremendo rol en la desinfección. No se olviden del maravilloso y reconocido proyecto, ¿cierto?, trabajado por ustedes, el proyecto Fénix. Bien, durante este periodo comenzaremos a estudiar la unidad correspondiente a isomería, ¿ya? Y es la continuación del contenido que se trabajó la última unidad, ¿cierto?, del año anterior. Los isómeros son compuestos distintos, pero con la misma fórmula molecular, ¿ya? Ahora, estos los podemos agrupar en isómeros estructurales y en isómeros espaciales. En esta sesión vamos a explicar los isómeros estructurales. Los isómeros estructurales son aquellos que tienen la misma fórmula química, pero con distintas uniones entre los átomos. Estos se clasifican en isómeros de cadena, isómeros de función y los isómeros de posición. Vamos a partir analizando las características que presentan los isómeros de cadena. Estos presentan diferente estructura, pero, ¿cierto?, con la misma fórmula química. Al analizar la molécula del butano, correspondiente a un alcano, ¿cierto?, siendo un hidrocarburo saturado, debido a los enlaces simples entre los carbonos, se constituye por dos carbonos de tipo primarios y dos carbonos, ¿cierto?, de tipo secundarios. Si describimos la fórmula estructural condensada, ¿cierto?, de este compuesto químico, quedaría como CH3, CH2, CH2, CH3, donde la fórmula molecular del compuesto, ¿cierto?, en este caso es un componente del gas licuado, ¿ya? Para que sepan o para que lo recuerden, el gas licuado es una mezcla, ¿cierto?, que está constituida por el gas propano, ¿cierto?, y el gas butano. Ambos se diferencian en el número de átomos de carbono. Sin embargo, pertenecen a la misma familia de los alcanos, siendo hidrocarburos saturados debido a que se presentan un gran número de enlaces carbono-hidrógeno, ¿ya? Recuerden que también tenemos por otro lado los hidrocarburos que son insaturados. ¿Y ahí qué ocurre? Hay enlaces múltiples, ¿cierto?, entre los carbonos. Por un lado encuentro, ¿cierto?, los alquenos, donde observamos ahí enlaces dobles entre ellos, y en los alquinos, ¿cierto?, hay enlaces triples entre los carbonos. Y se denominan, ¿cierto?, insaturados, debido a que como hay enlaces múltiples, eso va a provocar una disminución en el número de enlaces carbono e hidrógeno, ¿ya? Para que vayan recordando lo que son los hidrocarburos. Retomando este caso, ¿cierto?, que es un componente del gas licuado, ¿cierto?, que se utiliza como combustible en calefón y en cocina, ¿cierto? Hay que recordar, ¿cierto?, que se denomina, entre comillas, licuado, porque viene, ¿cierto?, en estos balones metálicos con una tremenda presión de oposición que provoca, ¿cierto?, que este tipo de materia, clasificado como mezcla, ¿cierto?, porque no tiene composición constante ahí, ¿cierto?, esa agrupación de propano con butano, se encuentre en esa fase física. Sin embargo, si esos componentes pertenecientes a los alcanos están a temperatura ambiente y a presión atmosférica, ¿cierto?, los vamos a encontrar en la fase gaseosa. Al continuar observando, ¿cierto?, aparece el 2-metilpropano. El 2-metilpropano está formado por 3 carbonos primarios, ¿cierto?, para que lo vayan visualizando, y un carbono terciario, el carbono central que está en aquella estructura.
Observen que ambas moléculas cuentan con 4 carbonos y 10 hidrógenos. Como pueden observar, ambos tienen la misma fórmula química, pero, ¿cierto?, la estructura es distinta. Por lo tanto, los clasificamos como isómeros de cadena. Algo importante que destacar, ¿cierto?, es que estos isómeros de cadena también se les puede llamar isómeros de esqueleto, ya por si acaso para que lo tengan presente, por si les sale alguna pregunta en la PSU, ¿cierto? O, ¿cierto?, la prueba que van a dar para el proceso de admisión a la enseñanza superior, ¿ya? Isómeros de cadena, ¿cierto?, es lo mismo que isómero de esqueleto. Por otro lado están los isómeros de posición, donde se tiene el mismo grupo funcional, ¿ya? Pero aquí, ¿qué es lo distinto? La ubicación, ¿ya? La ubicación es diferente. Analicemos las siguientes moléculas. La primera imagen corresponde a la 2-pentanona. Recuerden que se tiene la función cetona, que está constituida por el grupo de carbonilo, ¿cierto?, que es un enlace carbono-oxígeno a través, ¿cierto?, de un enlace doble. La segunda imagen muestra la estructura de la 3-pentanona. Como pueden observar, la diferencia entre ambas moléculas es la ubicación de la función orgánica. No olvidar de repasar, ¿cierto?, aquel contenido, ¿cierto?, porque lo vamos a ir trabajando en esta unidad. Entonces, ambas moléculas tienen la fórmula, ¿cierto?, que expresa 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y un átomo, ¿cierto?, de oxígeno, ¿ya? Entonces, para sintetizar, en estos isómeros de posición, lo único, ¿cierto?, que va cambiando la estructura es la ubicación, ¿cierto?, del grupo funcional. Por último tenemos los isómeros de función, donde se tiene la misma fórmula química, ¿cierto?, pero aquí la función orgánica es distinta, ¿ya? Observen las imágenes que se están presentando y vamos a analizar estas moléculas. Se tiene el etanol, ¿cierto?, que es un compuesto perteneciente a la familia de los alcoholes, es de gran demanda actual, sobre todo para desinfectar. Como pueden determinar, ¿cierto?, su molécula está constituida por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por otro lado, al observar la imagen, ¿cierto?, esa molécula presenta la función éter. Recuerden que en la función éter encontramos un enlace simple, ¿cierto?, carbono, oxígeno, carbono. Y al cuantificar los átomos en esta molécula, ¿cierto?, se obtiene que su fórmula corresponde a C2H6O. ¿Está claro? Aquí, en este tipo de isómeros, ¿cierto?, ¿qué es lo distinto? La función orgánica. Como ustedes pueden observar, tenemos la función alcohol y por otro lado, ¿cierto?, en la estructura tenemos el grupo éter, que tienen de igual, ¿cierto?, su fórmula molecular. Ambas se constituyen, ¿cierto?, por 2 porciones de carbono, 6 de hidrógeno y una de oxígeno. Bien, para sintetizar, entonces, los isómeros de cadena, ¿cierto?, difieren en la estructura, los de posición en la ubicación de la función orgánica y los isómeros de función en el grupo, ¿cierto?, funcional que se manifiesta. Es importante destacar también que los isómeros presentan propiedades diferentes, ya sean, ¿cierto?, aquellas que corresponden al ámbito físico o aquellas que son químicas. Bien, espero que hayan comprendido y no duden, ¿cierto?, en realizar sus consultas a el contacto profeanavillegas@gmail.com. Hasta la próxima sesión y cuídense.